Llegas a Rioja, siguiendo el camino que iniciaste en la Catedral de Almería, andando por las calles de Almería hasta este lugar que llamamos Torre Cárdenas, por ser el lugar donde se ubicaba una de las torres defensivas que servían para avisar acerca de los peligros de piratas y corsarios. Habrás pasado por Huércal, observando la planta de su estación de ferrocarril. Puede que te haya llamado la atención las fachadas de las casas burguesas que hablan del esplendor de la huerta del Bajo Andarax. Andarás, andarás, pero no te mojarás, es el dicho con el que en Almería se refieren a este río. Por él caminarás hasta llegar a Pechina, pasando junto a los restos de Bayana, una ciudad de gran esplendor en Al-Ándalus durante los siglos IX y X. Una vez Almería fue ocupada por los musulmanes entre los años 714 y 716. Bayana era una urbe campesina con un entorno agrícola que prosperaba gracias a los sistemas de riego que habían introducido los musulmanes. Siguiendo el curso del río, llegamos a Rioja, una población que se sitúa en las estribaciones de Sierra Alamilla y que se encuentra en la ribera del río Andarax. Al llegar a Rioja, encontrarás el Puente de Rioja, una obra de finales del siglo XIX, obra del ingeniero García Carmona, proyectada en 1873, y gran cuello de botella de tráfico almeriense hasta la construcción de la autovía A92. No dejes de contemplar el toro de Osborne, una figura publicitaria de una famosa marca de bebidas española que es protegida como patrimonio cultural. Esta figura jalona carreteras nacionales de toda España. El diseñador de esta obra fue Manolo Prieto, director artístico en 1956 de la agencia de publicidad Azor, año en el que recibe el encargo por parte de Bodegas Osborne. ¿Sabías que la estructura metálica del toro se levanta sobre unas antiguas trincheras excavadas en la Guerra Civil para controlar este lugar de paso? La subida al Cerro de los Castillejos te ofrece un importante mirador de la vega y del río Andarax, habitualmente un río seco. Desde este mirador puedes ver las dos riberas del río y el pueblo de Rioja a sus pies. También puedes ver el municipio de Gádor en el otro extremo. Posiblemente llamará tu atención una casa rosa de impronta burguesa. Nos dirigimos hacia este lugar. Es el Cortijo Piqueras, también conocido como la Casa Rosa. Destaca su portada y verja, donde podemos leer Nuestra Señora de los Ángeles, el nombre que dieron a esta casa sus propietarios. La familia Piqueras se dedicó a la exportación de uva desde finales del siglo XIX. En el Bajo Andarax aún siguen en pie mansiones burguesas y cortijos que servían para gestionar la exportación de la uva de mesa. Te hablaremos un poco más de la importancia de la uva de mesa en otra de nuestras etapas, también de la importancia de la naranja, cultivo que sustituye al de la uva en el siglo XX. Junto al cortijo, una serie de instalaciones que servían como casa de las familias aparceras, las que trabajaban las fincas a cambio de parte de la producción. Otras dependencias servían de almacenes para el envasado y almacenamiento de la naranja o de almazara, entre otros usos. De estas casas solariegas de la burguesía agrícola quedan otros testimonios en Rioja. Es el caso de la puerta de la antigua casa Villanieves. En Rioja encontramos uno de los albergues de este camino.
No dejes de visitar la reproducción de piezas arqueológicas elaboradas gracias a la habilidad de Mariano Sánchez Abad, promotor del aula de arqueología experimental que lleva el nombre de su padre, Mariano Sánchez Hernández, gran aficionado a la prospección arqueológica y colaborador de importantes arqueólogos. Es más, el señor que da nombre al aula experimental fue descubridor de yacimientos arqueológicos riojeños, como los del Cerro de la Chinchilla y el Cerro El Fuerte. ¿Comprendes ahora por qué se reproducen mosaicos romanos en la Plaza de la Constitución? Será habitual en el camino encontrar ejemplos de espacios trogloditas. Son muchas las cuevas excavadas que han servido de vivienda, de almacén o de bodega, entre otros usos. En Rioja encontramos un ejemplo de estas casas-cueva, espacios que se caracterizan por sus propiedades isotérmicas, manteniendo una temperatura constante. La iglesia de Nuestra Señora del Rosario es el lugar de culto y oración de este punto del camino. La iglesia fue construida en el siglo XVI, destacando su torre campanario de estilo mudéjar. Maltrecha tras la Guerra Civil, fue reconstruida a mediados del siglo XX. Rioja es un pueblo que se ha preocupado por crear espacios de encuentro vecinales, motivo que le permitió el título de Ciudad Amable, junto a otras poblaciones andaluzas. Un recorrido por Rioja nos permite observar el mantenimiento de los elementos arquitectónicos característicos de las viviendas del Bajo Andarax. Es el caso de la vivienda en la que nació el biólogo Ginés Morata, riojeño ilustre, merecedor del Premio Príncipe de Asturias. Antes de salir del núcleo de Rioja, encontramos su antiguo lavadero, lugar de encuentro de las familias riojeñas cuando en las casas no llegaba el agua corriente. El agua de este lavadero llegaba desde la Rambla de Tabernas por una galería. Volveremos a hablar de Rioja al inicio del siguiente episodio, el que nos lleva al municipio de Gádor, en este recorrido por los lugares almerienses del Camino Mozárabe.